Muy bien, ya estamos la mayoría. Bien, espero que en esta primera parte los últimos que entraron hayan puesto presente y si no pusieron presente, pues tienen una nueva oportunidad de hacerlo. Los que ya habían puesto presente, pues ya no hay necesidad. Bien, entonces estábamos hablando. Bien, ya hablamos de atención y conciencia. Ahora vamos con el siguiente punto. Vamos a identificar cómo la atención se entrelaza o se relaciona con la inteligencia. Pero bueno, ¿qué sería la inteligencia? A ver, ¿quién quiere decirme? ¿Quién alza la mano y me dice qué podríamos entender por inteligencia? Este concepto que últimamente también ha sido tan polémico, la inteligencia. Maestra, podría ser como la capacidad de resolver un problema. Ok, sí, esa es una de las definiciones más sencillas y más aceptadas que vamos a encontrar de inteligencia. La capacidad, sí, para dar respuesta a una circunstancia determinada, a un problema o a una situación. Y aquí en este caso, tanto con la inteligencia, la atención, pues entran otros procesos también como por ejemplo la memoria y por supuesto que también el razonamiento. Aquí nos damos cuenta entonces cómo todos estos procesos se van interrelacionando, ¿no? Para la inteligencia es necesaria la memoria y es necesario el razonamiento. Inclusive las atenciones, digamos que las atenciones también son importantes dentro de este proceso de interrelación entre la atención y la inteligencia. Se ha hablado, por ejemplo, lo que es la inteligencia emocional, inclusive este concepto que en los años 90 y los primeros años de este siglo XXI, pues mucho se habló, pero que hoy en día se está poniendo un poquito en cuestionamiento esta cuestión de la inteligencia emocional, pero bueno, muy al la polémica pues va a proseguir, pero muy al margen de esta polémica entre si existe o no una inteligencia emocional, lo que sí podríamos decir tajantemente, pues es que hay una relación entre emociones, entre inteligencia y, y eh, entre atención. ¿Cómo cómo nos damos cuenta de esto? ¿Cómo lo identificamos? Pues, por ejemplo, para hacer frente a una determinada situación, para ir solucionando alguna situación, pues nosotros tenemos que ir seleccionando primero la atención. O sea, tenemos que eh, centrar, centrarnos en la situación que está llamando. No, ¿cómo? ¿Para qué no puedo decir? Es que ahí es repetitivo. Estamos estamos enfocándonos en eso que nos habla, en eso que queda ahí pendiente, ¿no? Y entonces, pues vamos a hacer una selección de las situaciones que están aconteciendo y vamos a identificar posibles soluciones, que es algo de lo que nos decías, ¿verdad? La inteligencia tiene que ver con solucionar problemas, pero para solucionar problemas, pues entendemos que tenemos diferentes caminos, diferentes opciones y entonces, vamos seleccionando, vamos identificando qué es lo que nos puede llevar a mejor término. Ahora, yo decía hace un instante, también es una realidad que las emociones pues juegan un papel bien importante. Porque, um, ¿qué pasa, por ejemplo,
cuando nosotros tenemos un proceso de evaluación, cuando tenemos que presentar algún examen, sea aquí en la escuela académico, o sea en nuestro trabajo, o sea el examen para que nos den la licencia para conducir, cualquier tipo de examen, cualquier tipo de prueba nos somete a estrés e intervienen entonces nuestras emociones. Y entonces nuestra atención en muchas ocasiones, bueno, pueden suceder dos cosas. Se dispersa o se focaliza demasiado. Y las dos opciones o las dos situaciones pueden llegar a ser negativas. Cuando hay un evento fuerte, pues en muchas ocasiones la mente se bloquea, ¿no? Lo que decimos, me quedé en blanco, ya no supe qué hacer. Ante una situación extrema, nuestras emociones se desatan y nos bloqueamos. La inteligencia queda de lado. Si no se hubiera desatado esa situación que va a generar que las emociones se disparen, pues probablemente yo si hubiera tenido un buen proceso de razonamiento y hubiera actuado, como se dice comúnmente, de manera inteligente para solucionar esa situación, pero como las emociones se disparan, pues de repente ya no sabemos qué hacer, ¿no? Asistí ayer a una conferencia virtual donde se trataron varios temas y una de las ponentes expuso una experiencia muy particular que ella había tenido, una experiencia muy fuerte, en donde dice que de repente recibió en alguna ocasión una llamada telefónica de su hijo, ya adulto, en donde le dice que va por una zona de curvas aquí en el Estado de México, pero que el carro le estaba fallando y que, fíjense ustedes, la situación tan fuerte, ¿no? Y que pues quería decirle que la amaba y en ese momento se cortó la comunicación. Y bueno, pues podemos imaginar esa situación tan angustiante, tan estresante. La ponente decía que en ese momento se había bloqueado, que por unos instantes no supo qué hacer, estaba sola, se cayó y aquí por ejemplo la dimensión del tiempo, ella hablaba de que pues probablemente hubieran sido unos minutos, pero que para ella fue completamente eterno el momento en el que sale de esa perturbación tan fuerte que tenía y que ya le permite tomar o llegar a un razonamiento de qué es lo que se podía hacer, ¿no? Y entonces en ese momento ya se desbloquea, pero ya pasaron varios minutos, que para ella, insisto, así hincapié en que le había parecido muchísimo tiempo. Entonces ya cuando se desbloquea, pues llega a esta cuestión de razonar, que hay que llamarle al Papa, ¿no? Y comentarle esta situación, que había llamado, que estaba por cierta zona y que el automóvil le estaba fallando. Entonces ahí ya se toma una decisión racional. Se está tratando de solucionar el problema. Se van por esa zona que el chico dice, no encuentran, no ven nada, pero pues ya después pues ya les llama, ¿no? Sí, efectivamente sufrió un accidente, pero dice que bueno, pues afortunadamente el chico salió con bien, ¿no? Pero bueno, aquí lo importante es esta cuestión de me pongo en blanco, ¿no? Y ya no acierto a tener ningún tipo de razonamiento y la inteligencia pues se limita, porque si la inteligencia es la solución a problemas, pues ahí no está solucionando hasta después de tiempo. Cuando la conciencia también de alguna manera pues se vuelve a hacer presente y entonces
pues ya se puede se puede realizar una conducta en este caso. Entonces, pues la inteligencia está relacionada también con las emociones de la forma en que nosotros podemos dar una respuesta determinada ante diferentes eventos, ante diferentes circunstancias y también tomando en consideración diferentes estímulos. La atención se va a focalizar en la realización de ciertas tareas, obviamente las tareas que nosotros creemos que nos van a llevar a la solución del problema, del conflicto. Y en ese momento, fíjense ustedes, las emociones se tienen que bloquear, o al menos estas emociones que algunas personas les llaman emociones negativas, que también aquí hay toda una disertación acerca de que si las emociones hay positivas y negativas, hay quien dice las emociones son emociones y no tienen otra etiqueta, pero bueno, eso es otro tema, ya después en alguna otra materia seguramente lo veremos. Entonces, en ocasiones hay que bloquear esas emociones para poder realizar las conductas pertinentes que nos lleven a esta solución de problema. Cuando estamos nerviosos, cuando estamos presionados, cuando hay algún factor estresante, pues no nos conducimos adecuadamente y la atención se dispersa. Pensemos cuando estábamos en la secundaria o tal vez cuando estábamos en la preparatoria y nos tocaba exponer la angustia que sentíamos y a mí me pasa muchas veces, o bueno, a mí me dicen los alumnos muchas veces, o con los exámenes, no nada más con las exposiciones, con los exámenes también, es que sí estudié, es que sí lo preparé y me enseñan sus diapositivas o me enseñan sus maquetas que dan fe y testimonio de que efectivamente pues sí se prepararon. Pero, ¿qué pasa? Las emociones ahí, la angustia en este caso, el miedo, bloquean, no permiten realizar la conducta y la atención se dispersa, porque la atención, en vez de focalizarse en el tema, empieza a focalizarse en el que dirán, se van a reír, esto no me gusta, quiero escapar. Bueno, saben que hay cascadas de pensamientos, ¿no? Empezamos con un pensamiento y otro, una concatenación de cientos de pensamientos, menos y no, pues, no ponemos atención en lo que tendríamos que estar exponiendo, lo que tendríamos que estar diciendo o anotando en el caso de un examen. Y se dispersa. Y llegamos entonces a este punto de las emociones, que bueno, también de alguna forma pues ya lo fuimos tomando. ¿Cuál es el papel entonces de las emociones en las decisiones que nosotros tomamos? Ahorita, ¿cuál es la otra materia que están viendo? O las otras dos materias que están viendo, ¿cuáles son? Desarrollo humano, introducción a la psicología. Ah, ok, no, entonces no, todavía no están viendo estas, emoción y todas estas, ¿verdad? Bueno, no sé si alguien me podría decir qué entiende o qué sabe que son las emociones. Pues son reacciones que tenemos al experimentar pues alguna acción o algo que veamos o no, por ejemplo, que nos regalan algo, yo voy a tener como una emoción de sentimientos también. Ok, emociones, sentimientos, ahí van entrelazados. Vero, levantaste la mano, ¿qué nos querías aportar? Sí, es como una reacción del individuo cuando percibe o algún objeto, o como dice mi compañera, al recibir algún objeto, ¿no, maestra? Ok, puede ser, puede ser. ¿Qué emociones conocen? ¿Qué emociones hay? Alegría, tristeza, enojo, miedo.
Ajá, ok, muy bien, gracias. Sí, esas son las que se reconocen. Hay algunos autores que postulan otras, pero también se dice que las básicas son esas y que todas las demás de alguna manera serían como derivaciones de estas básicas, de estas emociones básicas. Ok, entonces las emociones definitivamente que van a actuar como un apoyo a las tareas que nosotros realizamos, o que no realizamos, ¿verdad? Como por ejemplo cuando nosotros tenemos confianza de hacer alguna cosa, cuando nosotros sabemos que somos aptos o que tenemos las habilidades y que tenemos el gusto, ahí hay emociones positivas, por ejemplo. Entonces esto me va a ayudar a la realización de la tarea, de la actividad que yo esté realizando. Y por supuesto que también sería lo contrario, ¿verdad? Si yo no me siento apta para la realización de alguna tarea, pues entonces las emociones van a actuar como un bloqueador de la consecución de la tarea. Empiezo a decirme, no soy buena para esto, ¿qué hago aquí? ¿Por qué vine? Yo no debería de estar aquí. Y ahí es donde entonces entra la atención y la dispersión. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, si yo voy a poner este ejemplo referente a mí en lo particular. Hay algunas materias de mi trabajo como profesora, hay algunas materias que me parecen como un reto y que además de todo, pues me gusta mucho. Yo en lo personal siento una atracción muy fuerte por la historia. Puedo decir que a lo mejor yo soy como autodidacta en cuestiones de historia. Y cuando empezó este cuatrimestre, la directora se puso en contacto conmigo y me dijo que si yo podría dar la materia de historia del derecho mexicano, me proporciona el temario y digo, ok, sí, perfecto, o sea, verdaderamente me entusiasma. Y yo me doy cuenta que, por ejemplo, cuando estoy preparando esta materia que es muy extensa, pero no me produce un estrés. Aquí yo tengo una emoción positiva hacia esta materia y me doy cuenta que aunque nunca había dado historia del derecho en México, finalmente hay muchísimos temas que conozco, no puedo decir que domino, pero al menos sí que conozco, y entonces se va convirtiendo en un reto. Y yo me cacho ya hace algunas semanas que cuando estoy preparando esta materia no quiero que nadie me hable, no me distraigo con nada. Me apoyo mucho con algunos centros que se dedican al estudio y a la enseñanza de la historia. Y luego oigo y veo videos para complementar las clases y me abstraigo, o sea, verdaderamente mi atención se focaliza. ¿Pero por qué? Porque yo tengo una emoción positiva muy fuerte hacia esa tarea, hacia esa actividad. Caso contrario, me pasa, por ejemplo, con una materia de 24 meses de la preparatoria que de repente ya no hubo como a quién dársela. Y como yo soy la profesora también de administración, porque yo doy reclutamiento y selección de personal, yo doy sueldos y salarios, entonces por ahí quedó una materia huerfanita que se llama administración de los administración de recursos financieros, administración de recursos financieros, que es como una extensión de contabilidad.
Y contabilidad, pues yo estudié, pero por necesidad, no porque realmente me gustara. Es de esas materias que, bueno, yo creo que en la escuela todas las tenemos que cursar porque pues están dentro del plan de estudios, pero en realidad no es una materia que a mí me fascine ni me fascine ni me emocione, ¿no? Y cuando empiezo a prepararla, pues empiezo a escribir, empiezo a hacer las diapositivas y cuando me doy cuenta ya me paré y un mal que nosotros tenemos, mi mamá y yo, es que estamos trabajando, yo creo que yo lo aprendí vicariamente de ella era costurera y yo la veía que estaba cosiendo y de repente ya no la veía en la máquina y cuando la buscaba pues ya estaba haciendo cualquier actividad del hogar porque ella trabajaba en la casa. Entonces ya la veía yo barriendo, ya la había empezado la cocina, pero con la máquina prendida y luego ya después lo dejaba y se regresaba. Y no sé, pero a mí, ahora yo me cacho en esta situación de que yo estoy aquí haciendo las diapositivas y cuando menos me doy cuenta ya me paré, ya me fui a lavar los trastes o ya me paré y ya me paré y ya fui a lavar el trapo de la mesa y luego me digo, ¿qué me pasa? Si estoy, o sea, estoy aquí, pero ¿qué es lo que pasa? Que yo tengo una emoción, pues, hasta cierto sentido de rechazo hacia esa materia, ¿no? Entonces, por eso mi atención se dispersa. ¿Cuántas cosas no hacemos nosotros en la vida cotidiana que las tenemos que hacer porque las tenemos que hacer, pero no realmente porque sea algo que nos apasione, algo que nos encante? Y entonces aquí las emociones entran y cuando entran las emociones, si son positivas, pues nos focamos, pero cuando entran las emociones y son negativas, nos dispersamos. Y empieza, además de todo, el río de pensamientos, descentralizándonos de la actividad que tendríamos que estar haciendo, ¿no? ¿Qué sucede? Podemos controlar estas emociones. Aquí viene el punto, pues, no sé si decir positivo, pero sí un poquito en ese sentido, ¿no? ¿Podemos controlar las emociones? Sí, por supuesto que podemos controlar las emociones a partir, y aquí nos regresaríamos otra vez a este punto, a partir de la conciencia, ¿no? A partir de concientizarnos de las situaciones que estamos viviendo y entonces decidir deliberadamente centrar la atención en ese punto, en esa situación, ¿no? Ok, seguimos. Ahora, la otra cuestión con la que va a estar relacionada la acción, perdón, relacionada la atención, es la acción, ¿no? Ya dijimos en varias ocasiones, dijimos al principio en esta sesión y en la sesión pasada, que es, la atención tiene que ver con centrarnos, ¿no? Con focalizarnos en una situación que a lo mejor anteriormente pues no estábamos viendo. Y cuando digo viendo no me refiero en cuestión de la vista, sino que no habíamos puesto nuestro foco en esa zona. Cuando finalmente ya ponemos nuestro foco en esa zona, pues dice el autor que entonces ya estamos iluminando esa zona oscura. E iluminar en este sentido, pues es centrarnos en el objetivo de las cosas que queremos hacer. Es pues prestar la atención, ¿no? La iluminación, entonces, en este caso, pues tiene que ver con dirigir la actividad a la consecución de un objetivo. Yo les decía hace ratito, pongo mi atención en esta materia que a mí me gusta y entonces empiezo a agarrar un libro y lo leo y subrayo y me acuerdo que ese subtema que está ahí viene en otro libro y busco el otro libro y lo agarro y lo busco y lo subrayo y luego lo paso a las diapositivas y hay una serie de acciones que yo estoy realizando. Leer, subrayar, buscar libros, buscar videos, escuchar los videos, tomar nota de los videos, todas esas son
acciones. Todas esas son acciones que están guiadas, definitivamente están guiadas por la atención que estoy poniendo entonces en ese momento, ¿no? La acción entonces está determinada por la acción que se va a dar a la información de los estímulos que están a nuestro alrededor, pero también tienen que ver con el logro del objetivo, el logro de la acción que yo estoy poniéndome como meta. Si yo quiero realizar una actividad y no la consigo, entonces allí pues también entran otra vez las emociones. Vamos a pensar que soy, pues no sé, algún tipo de deportista. Hace ratito hablamos de basquetbolista, yo, por eso se me quedó en la mente. Yo soy un basquetbolista y mi atención cuando estoy entrenando, pues está fija en la consecución de metas, en la consecución de objetivos conductuales. ¿Cuáles son estos? Pues encestar y a lo mejor esquivar a los contrarios, ¿no? Puede ser, se me ocurre en este caso. Entonces, en virtud de qué tanto yo pueda alcanzar estos objetivos de encestar el mayor número de balones posibles, pues es como yo puedo ir también poniendo más atención y mi conducta se va enfocando más a esa situación. Pero ¿qué sucede cuando, por el contrario, si yo estoy realizando una acción y no estoy alcanzando la meta, pues entonces también mi atención se va disipando? Pensemos en los juegos de mesa. No sé si ustedes les guste estos juegos de mesa. Ahorita con ocasión de la pandemia, pues en mi hogar hemos estado utilizando mucho los juegos de mesa como una vía de distracción. Y lo que es clásico, digo, no me di cuenta de esto en esta ocasión, ya yo creo que desde siempre me había dado cuenta. ¿Qué pasa con la persona que va perdiendo? ¿No? La persona que va perdiendo, pues ya va desinteresándose. Pierde una vez, pierde en la primera vuelta, pierde en la segunda vuelta y ya después como que pues empieza a hacer otra cosa. Si tiene hoy en día, si tiene el celular a la mano, pues lo agarra y empieza a revisar en lo que pasa su turno, hasta que llega un momento en donde dice, no, ya no quiero seguir jugando, ¿verdad? No así, por ejemplo, la persona que va ganando difícilmente se distrae de la acción que está realizando. No me digan si intervienen factores como ganar algunos pesos, ¿verdad? Si estamos jugando con dinero, pues obviamente que está ahí ese estímulo externo, ese estímulo aparte, por así decirlo, que es la consecución de dinero. Y entonces la atención pues va a estar focalizada, la acción va a estar focalizada y pues, ¿qué observan aquí en esto que les estoy diciendo? Por supuesto que también va a estar presente la acción. Entonces, por eso el título de la clase de hoy hablábamos de interrelación, ¿verdad? Con esto nos damos cuenta que no se dan los procesos separados o no se da uno y después el otro, sino que se van dando en un contexto de unidad. Bueno, ok. Por último, vamos a ver este otro proceso, que son los procesos volitivos, les decía, o los procesos de voluntad, es lo mismo. Pues aquí ya un poquito ya habíamos hablado de esto, ¿no? Ya habíamos hablado de que la relación entre la conciencia y la atención, pues siempre va a estar presente. Cuando yo dirijo mi atención conscientemente
hacia una situación, ahí no hay vuelta de hoja. Ahí en definitiva lo que está entrando, pues es la voluntad, ¿no? Ya también habíamos explicado que hay algunos autores, sobre todo rusos, no son los únicos, pero conocemos las propuestas de los autores rusos en este sentido, que decíamos que pues la atención es en gran parte voluntaria, es medida en este sentido, ¿no? Entonces, ¿cómo se da la relación entre la atención y la voluntad? Pues nos dice que nosotros podemos poner voluntariamente la atención o focalizarnos voluntariamente la atención en una tarea que puede llegar a ser, digamos, necesaria y en muchas ocasiones, a pesar de las situaciones externas, aunque las situaciones externas sean negativas, pues nosotros vamos a realizarla, ¿no? Yo les ponía este ejemplo de la materia de historia del derecho en México. Algunas veces me ha tocado que, bueno, pues ya, como me di cuenta que me gusta y me es fácil, de las 3 clases que tengo el día de hoy, esta, la de ustedes y la que viene después del receso, opto porque esa materia de derecho sea la última. ¿Por qué que sea la última? Porque me es relativamente más fácil. Nosotros, bueno, ahí es donde identificamos que nosotros voluntariamente pues vamos a darle prioridad a ciertas actividades, aunque haya otros factores como por ejemplo el cansancio y el sueño, y por eso se los quería comentar, porque precisamente como es la que dejo hasta el último, pues ya estoy cansada, ya tengo sueño. Perdón, se desconectó un poquito mi internet, pero ya no se escuchó nada, maestra. Sí, se desconectó mi internet. Bien, les decía que es precisamente la materia que dejo hasta el último, porque yo sé que aunque estoy cansada y tengo sueño, pues la emoción me mueve, ¿no? La otra materia, la materia después de ustedes, es métodos de investigación, que métodos de investigación me parece la más compleja de las 3 que doy el sábado. Y entonces en muchas ocasiones pues es esa la primera que tengo que hacer cuando todos mis sentidos están despiertos, porque lo contrario pues me sería como muy complicada, ¿no? Hacerla cuando ya estoy cansada. Pero bueno, ¿qué entra aquí? La voluntad, ¿no? La voluntad en este caso. Vero, vi antes de que se cortara el internet que tenías la mano alzada, ¿qué nos querías aportar? Bueno, solamente quería decirle si sería la voluntad la capacidad para decidir con libertad lo que nosotros deseamos o lo que no queremos, ¿no, maestra? Sí, la voluntad tiene que ver con ¿cómo dijiste? ¿La decisión de elegir? No, a ver, repíteme cómo lo dijiste, perdón. Sería como que la capacidad de decidir con libertad lo que deseamos hacer o lo que no deseamos hacer. Ok, la capacidad de decidir con libertad lo que deseamos hacer o lo que no deseamos hacer. Así es, elegir, ¿no? Aquí la voluntad es un proceso de elección que nosotros en todo momento estamos eligiendo. Así es correcto lo que estás señalando.
Y bueno, pues ya desde el momento que hablábamos de una atención voluntaria, pues ahí ya hacíamos reconocimiento de esta situación, ¿no? Ok, bueno, pues entonces vamos al siguiente punto. Ya nada más para afianzar entonces esta idea. La atención es un proceso psicológico que está estrechamente vinculado con el resto de los procesos psicológicos, básicos y superiores. O si lo queremos dejar en un sentido más abierto, pues es un proceso psicológico que está en relación con todos los demás. Entonces, razonamiento, voluntad, acción, emoción, nos dice ahí inteligencia y conciencia. Ahora, pues ahora para terminar este punto, pues vamos a centrarnos en lo que serían las alteraciones de la materia, alteraciones de la atención, alteraciones de la materia, estoy pensando en física. Pero nos quedan 3 minutos, nos quedan tres minutos. Entonces, ¿saben qué? Para empezar de lleno con este subtema, mejor les pido por favor que se vuelvan a conectar. Voy a dar por terminada esta sesión y se vuelven a conectar, por favor.